Buenas tardes, bienvenidos a todos de nuevo a nuestro espacio virtual de aprendizaje, en esta ocasión de la semana número 3 de nuestro módulo 5. Voy a tratar de que un poquito la luz no me dé tanto, ¿verdad? Déjenme ver si prendo esta lamparita. Seguramente nos veamos mejor, así como el lobo feroz, para vernos mejor. Que no sé si es así. Parece ser que sí, pero bueno, creo que me da el charolazo en los lentes, entonces no vamos a apagar. Creo que así es mejor. Muy bien. Pues nos encontramos en la semana número 3 de nuestro módulo 5, nuestro módulo de argumentación. Hemos estado revisando desde un principio lo que es la argumentación, la importancia de cómo la aplicamos en nuestras vidas, de reconocer que hay algunos momentos en nuestra vida donde ya hemos trabajado en la argumentación. Cuando tenemos alguna propuesta, cuando nos reunimos con nuestros vecinos para una mejora en la calle y sabemos que tenemos algo muy interesante que decir y algo que nos va a traer beneficio a todos. Entonces, eh, hemos ahí, eh, hemos ahí identificado, obviamente, la importancia de lo que es la argumentación y que tenemos que aprender a construir argumentos, ¿no? Porque en ese punto que tenemos algo muy interesante que decir, pero llega un momento en que no lo decimos, ¿no? Porque realmente no sabemos cómo decirlo, nada más decimos el tema, pero no sabemos de qué manera podemos nosotros convencer a los demás para que acepten la propuesta que nosotros tenemos, que es el resultado de un estudio, de algo que pensamos, algo que vimos, algo que... Entonces, después pasamos en la segunda semana, si se acuerdan, la segunda semana vimos la importancia de por qué diversas disciplinas nos dan un aporte, un conocimiento, ¿no? Porque no solamente una disciplina nos puede aportar algo. Podemos decir, voy a trabajar sobre el tema de la publicidad, entonces quisiera yo que la psicología me diera aportes, pero no solamente la psicología, ¿no? También podemos estudiar, por ejemplo, no sé, la sociología que nos ayuda a descubrir el comportamiento o situaciones sociales, ¿no? De los grupos sociales, a lo mejor tienen algo muy interesante que decirnos y eso complementa el conocimiento que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, en base a todo esto, pues hemos descubierto la importancia de lo que es la argumentación. Entonces, en esta tercera semana lo que vamos a hacer es algo muy interesante, porque vamos a iniciar con un protocolo de investigación. Entonces, en ese punto de iniciar con un protocolo de investigación, pues vamos a desarrollar nuestras actividades. Tenemos 2 actividades en esta ocasión, en esta semana. Es la semana donde no redactamos un texto y no grabamos lo que es un audio, pero sí tenemos que identificar aquellos elementos o reflexiones o puntos que necesitamos para construir argumentos sólidos, que como esta semana lo vamos a ver, acompañan lo que es a una investigación. Así que voy a compartir la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy. Bien. Ok, entonces, vamos allá. Voy a hacerla un poquito más grande para que se pueda ver mejor. ¿Ok? Bueno, pues estamos en la semana número 3 de nuestro módulo 5, módulo de argumentación. En esta ocasión, la orden del día, vamos a revisar lo que es el manual de prepa en línea CEP. Recuerden que no estamos revisando todo, sino que estamos revisando algunos puntos importantes. Es una gran área de oportunidad que tenemos porque es demostrar que nuestra investigación está sustentada en algo sólido, ¿no? Y por eso trabajamos con el manual de citas y referencias de prepa en línea CEP. Iniciamos una investigación, ¿no? Explicamos aquellos elementos que vamos a trabajar en una de las actividades. Después vamos a explicar cada una de las actividades y, bueno, las indicaciones finales que hay que tomar en cuenta para poder trabajar con la semana número 4. En esta ocasión vamos a trabajar con la unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación. El propósito es elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. Los problemas en la sociedad yo creo que siempre tenemos y de diferentes áreas, ¿no? Sociales, naturales, matemáticos, comunicativos y muchísimas más. Entonces, lo que vamos a hacer es
identificar lo que es el problema y sobre eso vamos a trabajar construyendo una investigación que nos va a permitir construir o elaborar esos argumentos sólidos que nos van a permitir también desarrollar o proponer estas soluciones para esos problemas que estamos identificando. ¿Qué tal? Vamos a meternos. Bueno, para iniciar vamos a ver primero lo que es un video y luego nos vamos de lleno lo que es al manual. Entonces vamos a ver un video que nos ayuda un poco a resumir lo que hemos estado viendo del manual de citas y referencias de Prepa Línea C basado en el estilo. Entonces, lo vemos y lo escuchamos, por favor. ¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno a un tema que es clave para cualquiera que esté estudiando, la escritura académica. Y para hacerlo, vamos a usar como guía el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP, porque van a ver que citar bien no es solo una regla aburrida, sino una habilidad súper útil. ¡Vamos a darle! A ver, una de las principales preocupaciones cuando escribimos es justo esa, el plagio. A veces, sin mala intención, por no saber bien cómo dar el crédito a las ideas de otras personas, uno puede cometer un error. Pero justo para eso está este sistema. Una vez que lo dominamos, créanme, la confianza para escribir cambia por completo. Lo primero, hay que cambiar un poco la perspectiva. ¿Qué tal si dejamos de ver la escritura académica como una tarea y empezamos a verla como si nos estuviéramos uniendo a una conversación enorme, un diálogo de ideas que lleva siglos ocurriendo? Exacto, justo de eso se trata. Cada vez que hacemos un trabajo, estamos dialogando con expertos, con gente que ya investigó y pensó sobre el tema. Y citar, bueno, citar es nuestra forma de decir, oye, leí lo que dijo esta persona y me parece muy interesante y a partir de eso yo opino esto. Es una forma de reconocer las voces que estaban antes para poder sumar la nuestra. Entonces, en concreto, ¿por qué es tan importante? Por 3 razones gigantes. 1, le da mucho más peso y credibilidad a nuestras ideas. 2, le sirve de guía a quien nos lee por si quiere ir a checar las fuentes originales. Y 3, que es la más obvia pero fundamental, nos libra por completo del plagio. Muy bien, ahora sí, pasemos a la práctica y aclaremos una de las confusiones más comunes de todas. ¿Cita y referencia son lo mismo? La respuesta corta es no, y es clave entender por qué. Pensémoslo así de fácil. La cita es la pequeña señal que ponemos dentro de nuestro texto, ese Pérez 2023, que avisa, ojo, esta idea viene de aquí. En cambio, la referencia son los datos completos que ponemos en una lista al final del trabajo con toda la información para que cualquiera pueda encontrar esa fuente. Una es el señalamiento en el camino, la otra es el destino en el mapa. Ok, ya que tenemos clara la diferencia, ahora viene lo bueno. ¿Cómo integramos esas ideas de otros autores en nuestro trabajo de forma correcta y que además se lea bien? Básicamente tenemos 2 caminos. La cita directa es literal un copiar y pegar. Tomamos las palabras exactas y las ponemos entre comillas. La cita indirecta, que también se conoce como paráfrasis, es donde demostramos que entendimos. Tomamos la idea del autor y la explicamos con nuestras propias palabras. Y de hecho, el manual de Prepa en Línea CEP nos anima muchísimo a usar más la paráfrasis. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de una cita directa. Fíjense en las piezas clave. Primero, las comillas que abrazan el texto que se copió. Y al final, entre paréntesis, los datos esenciales. El apellido del autor, el año y, como es cita directa, el número de página. Así de sencillo. Ahora, vamos a ver el arte de la paráfrasis. Este es el texto original. Lo que nos dice, en pocas palabras, es que si se abusa de las citas, un estudiante puede terminar perdiendo su propia voz. Ok, ¿cómo podríamos decir eso mismo, pero con nuestro propio estilo? Y aquí está la magia. ¿Se fijan? La idea central se mantiene intacta, pero la forma de expresarla es completamente nueva. Se usan otras palabras, otra estructura, pero lo más importante es que el crédito al autor original sigue ahí. A esto es a lo que el manual llama paráfrasis compleja, y es a lo que deberíamos aspirar. De acuerdo, ya vimos las citas que van dentro del texto. Ahora, vámonos hasta el final del documento, a la lista de referencias. A veces puede parecer intimidante, pero van a ver que todo sigue una fórmula muy lógica. Miren, hay que pensar en estos 4 elementos como los 4 fantásticos de cualquier referencia. No importa si estamos hablando de un libro, un video o una página de internet. Siempre hay que buscar responder estas 4 preguntas básicas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y dónde? Si tenemos esas 4 respuestas, ya tenemos casi todo resuelto. Y esta imagen del manual lo explica perfecto. Vemos cómo cada parte de la referencia responde a una de esas preguntas. La autoría, ¿quién? La fecha, ¿cuándo?
el título, qué es, y la fuente, dónde se encuentra. Todo bien ordenado como debe de ser. Y ya para cerrar, vamos a unir todas las piezas. Vamos a ver cómo la cita que ponemos en el texto y la referencia que va al final trabajan juntas en un sistema perfecto. Imaginen que la cita dentro del párrafo, ángulo marcial 2013, es una especie de llave. Es una pista corta, un atajo, que le dice a la persona que lee, oye, si quieres saber más de esta idea, busca esta llave en la lista de referencias del final. Y listo. Esa llave abre esta puerta. Al ir a la lista de referencias y buscar ángulo marcial, encontramos toda la información completa para poder ir a la fuente original. Es un sistema súper eficiente, donde todo está conectado. La cita es la llave, la referencia es la puerta. Entonces, para recapitular, cuando aprendemos a hacer esto bien, ganamos 3 cosas súper valiosas. Le damos un sustento increíble a nuestros argumentos, guiamos a nuestros lectores de forma clara y, por supuesto, trabajamos con total integridad y le decimos adiós al miedo al plagio. Y al final de eso se trata todo. Entender estas reglas no es solo para cumplir un requisito, es lo que nos da el boleto para entrar con toda confianza a esa gran conversación del conocimiento, para construir sobre lo que otros ya hicieron y, lo más importante, para empezar a aportar nuestra propia y valiosa voz. Muy bien, pues de esta manera hicimos un pequeño repaso de lo que hemos visto en el manual, aunque, pues, vamos a ver nuestro capítulo correspondiente al día de hoy. Déjenme decirlo. Podamos ver. Entonces, ok, ya estamos aquí. Muy bien, pues vamos en esta ocasión a revisar nuestro capítulo número 3. Capítulo número 1 nos habla de la importancia de por qué debemos de citar y hacer lo que son las referencias. Capítulo número 2 nos habla de las citas, ¿no? Cuando copiamos un fragmento tal cual y me lo traigo en mi texto, entonces utilizo citas directas o indirectas. Y nuestro capítulo número 3 nos habla de la estructura de las referencias, y esto es muy importante y un área de oportunidad muy grande que tenemos porque se han estado compartiendo actividades donde sí se menciona parte de la referencia, pero no la parte total. Entonces, ¿a qué me refiero con la parte total? Bueno, los que han recibido esa retroalimentación ya sabrán a qué nos estamos refiriendo, pero para compartirlo para todos, vamos a ver este capítulo número 3. Dice, al final de cada texto incluye la información exacta y completa para que cualquier persona pueda encontrar, recuperar, acceder y utilizar las obras que citaste en el cuerpo de este, es decir, integra lo que son las referencias. ¿Cuál es la estructura que debe de tener la referencia? Estructura general, 4 elementos. 4. Esto quiere decir autoría, fecha, título y fuente. ¿Cómo puedo saber cómo encontrar esos 4 elementos? Vamos a responder a las preguntas que tenemos aquí planteadas. ¿Quién es el responsable de esta obra? Eso es la autoría. ¿Cuándo se publicó esta obra? La fecha. ¿Cómo se llama esta obra? Es el título. ¿Y dónde puedo recuperar esta obra? Es la fuente. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá un ejemplo para que nos quede también más claro. Aquí tenemos Huerta David, es la autoría. La fecha es 2019. El título va en cursiva, material de lectura número 216, poesía moderna. La fuente es Dirección General de Publicaciones de Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el enlace, o sea, que es donde puedo recuperar la obra, lo tenemos aquí. Comúnmente cuando estamos estudiando en línea, pues obviamente la mayoría, más bien todas nuestras fuentes provienen de páginas de internet de diferentes aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que compartir ahí? Pues tenemos que compartir lo que es el link de dónde la voy a encontrar. Entonces, puntos a destacar aquí. Pues recuerden que nuestro título va en cursiva. Con eso destacamos que es el título. La dirección es obviamente quién creó, de quién depende ese material. Aquí lo estamos poniendo. Entonces, mucho ojo con estos puntos porque últimamente a veces lo que compartimos nada más es la autoría, la fecha, el título y ya. No hay ni fuente ni de quién pertenece esa referencia. Y mucho menos tenemos el enlace. Me dirá, pues posiblemente hay algunos elementos que nos hagan falta,
Entonces, bueno, para ello vamos a poder consultar esta tabla que tenemos aquí. Entonces, vamos a verla. Es 3.2 referencias con información incompleta. En algunas ocasiones, a pesar de realizar una búsqueda exhaustiva de la información de una obra, no se encuentran los datos completos. No obstante, es posible realizar una referencia, incluso cuando no localizas, desconoces o dudas de alguno de los 4 elementos esenciales de una referencia: autoría, fecha, título o fuente. Para estas ocasiones extraordinarias es necesario adaptar la estructura general. Y aquí lo tenemos en esta tabla. No voy a leer todo, pero vamos a poner un ejemplo. Si no tenemos la fecha, entonces vamos a poner SF, que viene siendo sin fecha. Y aquí nos dice cómo debe de ser en una referencia y cuando hacemos una cita, cómo debemos de colocarla. Entonces aquí consultamos la tabla según el elemento que nos haga falta, ¿no? Ahora, también nos dice que debemos de colocar cuando tenemos hasta 10 autores, cuando tenemos más de 10 autores, y también nos dice que en la sección de referencias, como se mencionó anteriormente, en la sección de referencias se colocan las fuentes citadas de manera indirecta o directa en el cuerpo de cualquier texto. Para tus textos académicos utiliza la sección de referencias, no de bibliografía, ¿no? Y también nos enseña cómo se colocan las referencias, porque una cosa es que utilicé una página web, ahí va la información. Utilicé un libro de una biblioteca digital, ahí va. Entonces, no es, las voy a poner conforme las ocupé, sino llevan un orden. Vamos a ver cuál es. La sección de referencias empieza en una nueva página después del final del texto. El título de la sección debe decir referencias con letras en negrita y colocarse de manera centrada. Las referencias se ordenan alfabéticamente según el nombre de la autoría. En los casos de que no cuentes con el nombre u otro elemento, toma en cuenta la tabla 4, que fue la que acabamos de revisar. Para distinguir una obra de otra, cuando tengas más de una referencia con una misma autoría y año, debes colocar una letra del abecedario después de cada año, considerando el orden alfabético del título de las fuentes. Aquí tenemos misma autora, en este caso Molina Natera Violeta, mismo año, 2012. Entonces vamos a colocar en orden alfabético por el título. Quiere decir que aquí va primero escritura a través del currículo en Colombia y después va tensiones entre discursos de estudiantes y profesores universitarios. Luego, si tienes referencias de una misma autoría pero de diferentes fechas, debes colocar primero la referencia más antigua o la menos precisa. Esto quiere decir que si una obra no indica la fecha, debe aparecer primero la que tenga la abreviatura sin fecha, ¿no? Así como tenemos aquí primero la sin fecha y luego después la que viene con fecha con las indicaciones también que tenemos en la parte de arriba. Luego, en caso de que tengas diferentes referencias de una misma autoría, pero que no tengan fecha, ordenarlas alfabéticamente de acuerdo con el título, ¿no? Igual, no tenemos fecha, pero entonces vamos a acomodar igual por el título, ¿no? Primero va características de la planeación y luego funciones de la administración. Las referencias deben de llevar sangría francesa y estar alineadas de manera justificada. Asimismo, debes colocarles un interlineado sencillo y agregar un espacio entre una y otra. El tamaño de la letra de la sección de referencias debe ser el mismo que del texto del documento. Y aquí nos da un ejemplo de la sección de referencias y este punto que es importantísimo: si retomas información de alguna fuente pero no le das el tratamiento de algún tipo de cita, aunque al final realices una sección de referencias, cabe la posibilidad de que estés cometiendo plagio y acuérdense que eso se califica en base a la rúbrica que tenemos en cada una de las actividades. Recomendaciones finales de este capítulo: en las referencias de instituciones debes colocar sus nombres completos, no las siglas, aunque sean muy reconocidas. Ejemplo, Secretaría de Educación Pública en lugar de SEP, Prepa Línea SEP en lugar de PLSEP. Incluye en esta sección únicamente la referencia de la fuente secundaria cuando retomaste una cita de otra cita, es decir, de la fuente de donde extrajiste la información, no de la original. Realiza la referencia de cualquier material visual o gráfico que es retomado o adaptado. Eso también tenemos un capítulo específico para ello. Revisa que exista correspondencia entre cada una de las citas y sus respectivas referencias y activa los hipervínculos de los enlaces. Verifica que funcionen apropiadamente y que dirijan al sitio correspondiente. Mucho ojo también en este punto. Como obviamente nuestras fuentes las estamos retomando de Internet, esos enlaces tienen que estar activos. Por eso, como ustedes obviamente obtuvieron la información de ese enlace, quiere decir que es un enlace que está vigente.
Si no hay enlace, entonces caemos en la duda de que entonces de dónde sacamos la información, entonces estamos cayendo en plagio. Entonces, mucho ojo con esto, revisen por favor la rúbrica porque nos estamos basando en las rúbricas para poder evaluar cada una de sus actividades. Muy bien, pues dejo de compartir nuestro manual de citas y referencias y nos vamos a nuestra presentación que compartimos en un inicio y nos vamos a lo que sigue. Muy bien, pues vamos a ver aquellos elementos que nos van a ayudar a iniciar este proceso de investigación para una de las actividades que tenemos en la plataforma. Primero, vamos a definir lo que es el tema, ¿no? Pero vamos a ver, antes de eso, me gustaría compartirles una infografía que nos habla de cómo estamos los mexicanos en relación a la ciencia. Todo esto de la investigación, pues sobre todo, yo creo que el que ponemos en el top número 1 viene siendo la parte de la ciencia. Las medicinas, por ejemplo, las vacunas, ahorita que están con que sarampión y que hay mucho brote y que lo primero que nos sugieren es la vacuna. Entonces, todo esto, para obtener la vacuna, pues hay que hacer un proceso de investigación. Entonces, vamos a ver cómo estamos los mexicanos en relación a la ciencia, que esto conlleva, obviamente, la investigación y nuestra argumentación. En México hay 2 tipos de científicos por cada 10,000 habitantes. El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella. México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos. Cree además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. 38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. 77.6% dice que México debería haber más personas trabajando en el área de investigación. Muy cierto, ¿no? 83.6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. Cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. Y 83.6% de los consultados está en contra de la clonación de animales. Así es como estamos los mexicanos en relación a la ciencia, por lo tanto, en relación a lo que es también a la investigación. También, antes de iniciar, me gustaría compartirles una frase de Carl Sagan. Carl Sagan fue primero un investigador de una universidad y después se fue a colaborar con la NASA, ¿verdad? Los que mandan los cohetes fuera de nuestro planeta. Y entonces él propuso la serie Cosmos que nos lleva a aprender de las estrellas, de los abismos negros, de muchísimas cosas que están fuera de nuestro planeta. Nos lo trajo para entenderlo, que lo podíamos entender todos, ¿no? Entonces, sí, esta frase que me pareció muy puntual para esto, que dice, en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. Entonces, yo creo que cuando investigamos algo es así, es el descubrimiento y la maravilla de, aunque sea un tema que estamos haciendo todos, pero cada uno le da un toque personal. Entonces, también es parte que nosotros así descubrimos cuando trabajamos con la inteligencia artificial, porque luego hace lo mismo para todos. Entonces, nadie le da su toque personal, pero démosle toque personal y demos la oportunidad de hacerlo nosotros mismos. Pues bien, antes de empezar una investigación, pues iniciamos con este protocolo que es parte de la actividad que vamos a hacer en esta semana. Primero, vamos a definir un tema de investigación. En este caso, todavía seguimos trabajando con el tema legalización de las drogas, pero es importante que nosotros delimitemos este tema y seleccionemos nuestra postura, ¿no? Esto quiere decir, voy a trabajar en el tema legalización de las drogas, pero yo lo puedo delimitar. También se nos hace la propuesta de que si queremos trabajar en un tema nuevo, lo podemos hacer, que es ahí mi sugerencia. Si ustedes empiezan a trabajar con un tema nuevo, pues van a poder adelantar parte del trabajo que hay que realizar para la semana número 4. Entonces, si yo decido, a ver, voy a trabajar con el tema de las flores, pero pues, las flores hay muchísimas por colores, por geografía, por estación, por etcétera, etcétera. Pero si yo delimito qué de las flores, por ejemplo, yo digo, voy a trabajar con el tema
de las flores comestibles. Entonces ya estoy delimitando qué específicamente de las flores. Entonces, pues ya con eso puedo hacer una investigación más fácil, buscar mejor, saber qué ideas son las que voy a compartir. Bueno, entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, tema y delimitarlo. Después vamos a definir nuestro problema de investigación. ¿Pero qué es un problema de investigación? Es aquello que deseamos investigar. ¿Y cómo se plantea? El problema de investigación es la base de todo proceso científico. O sea, lo necesitamos para poder seguir. O sea, si no identifico el problema, pues ¿qué investigo? Pues tenemos que definir muy bien el problema. Para establecer y diseñar un proceso de investigación, es necesario que el problema sea 3 puntos. Claro, concreto y delimitable. De nuevo, claro, concreto y delimitable. Así debe ser nuestro problema de investigación. Vamos a ver el problema de investigación. Aquí tenemos un ejemplo en forma de pregunta. Y sería, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Estamos precisando el problema del rendimiento académico, pero estamos diciendo de quién, de primer semestre, de qué carrera, de qué universidad y en qué periodo de años. Esto nos hace más fácil el camino para investigar y más preciso estamos indicando lo que es el problema al cual le queremos encontrar solución. Después vamos, obviamente, a argumentar. Nos va a preguntar, ¿cuál es nuestra postura? Y para eso no puedo decir, ay, pues yo quiero saber sobre el tema de las flores comestibles porque se me hace muy interesante. Pero ¿por qué? Es cuando en este momento debemos empezar a aplicar todo lo que hemos visto sobre el argumento. Desarrollar un argumento con sus elementos, premisas y conclusión, porque de esta manera podemos construir un argumento sólido, porque le agregamos todos esos elementos que le dan valor a lo que estamos diciendo. Y así aprendemos, obviamente, a construir argumentos sólidos. Después, hacemos nuestra revisión y buscamos información en fuentes confiables. Recuerden, nos dice, investiga sobre el tema, pero no es que yo llego a cualquier buscador y nada más pongo el tema, flores comestibles. Y ya lo que me salga, lo primero que me salga, ya confío plenamente en esa información. Si fuera así, yo tuviera que investigar cada fuente que estoy seleccionando para ver si la información que está ahí es confiable. Hay páginas editables, ¿no? Como Wikipedia, que yo sé que luego da la información de forma muy maravillosa, porque ya tiene un formato de cómo presentarla. Pero esto de páginas editables quiere decir que cualquier persona puede llegar y poner la información. ¿Y cómo voy a saber que esa información es el resultado de una investigación, de un estudio? Que puede ser que sí, que hay elementos que sí, pero, o textos que sí, información que sí, pero si no, entonces hay que investigar si es así. Si no queremos hacer esto, utilicemos los buscadores académicos que vimos en la semana número 1 en nuestra infografía que decía los 9 mejores buscadores académicos. Podemos utilizar 2, ¿no? Google Académico, porque estamos muy acostumbrados a Google, así que busquemos en Google Académico. O Redalic, que también ya lo hemos visto. Vean la grabación del viernes de la semana número 1, ahí trabajamos también con Redalic. Y son buscadores académicos que lo que encontremos en un buscador académico es confiable y es veraz. Ya no tendríamos que pasar por el proceso de saber si esa información es verdadera. Pues bien, luego vamos a redactar nuestros objetivos. ¿Qué es un objetivo? Es un fin que se desea llegar o una meta que se desea cumplir. Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de unas actividades. Necesito en mi objetivo decir qué voy a hacer para que pueda ser válido ese objetivo. Ese cómo me va a permitir evaluar mi objetivo. Por eso un objetivo siempre debe de ser medible de alguna manera. De alguna manera debemos de medir si el objetivo se cumplió o no. Y aquí tenemos una imagen que nos ayuda a redactar de forma más precisa nuestro objetivo. Vamos a leerlo de forma completa el objetivo. Determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Vamos a desglosarlo en 4 puntos. Primero, en un verbo en infinitivo. Luego respondemos 3 preguntas. ¿Qué cosa, cómo y para qué? Así que vamos a ver cada punto. Mi verbo en definitivo en este caso es determinar. Si nos damos cuenta, va relacionado mi primer elemento con todos los demás.
¿qué cosa voy a determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general? ¿Cómo? Mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes. ¿Y para qué? Para enmendar sus errores. Yo tengo que ser muy precisa en lo que pongo en cada una de las respuestas. Esto quiere decir, no voy a poner el cómo en qué cosa, no voy a poner el para qué en el cómo. Y también, a veces nos quedamos nada más con los dos primeros puntos. Determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general. ¿Y qué acción voy a hacer para esto? Recordemos que un objetivo tiene que incluir acción. Un segundito. Si yo no incluyo la acción, ¿cómo puedo evaluar ese objetivo? Es cuando digo quiero bajar de peso, pero nada más se queda en una gran intención en este inicio de año. ¿Y qué voy a hacer para bajar de peso? Pues voy a tomar agua, todos los días voy a tomar 1 litro para arriba, voy a caminar 30 minutos diarios, voy a bajar el comer el pan, no sé, ¿qué acciones voy a hacer que me ayudarían a mí mismo? No es porque alguien nos tenga que evaluar, sino me ayudarían a mí mismo a saber si realmente estoy cumpliendo con ese objetivo. Entonces necesitamos el cómo y el para qué también. Muy bien, entonces esta imagen pues la tenemos, acuérdense, después del minuto 30, para que ustedes la puedan revisar. Y aquí mi sugerencia es, hagan una listita. Pongan verbo en infinitivo, qué cosa, cómo y para qué, y vayan contestando las preguntas. Y después lean todo el objetivo para saber si hay coherencia, si no estoy poniendo la respuesta de una pregunta en otra, y para que de esta forma podamos elaborar lo que son nuestros objetivos, que son 2 objetivos. Ahora, nos pide también una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición o conjetura respecto del modo de darse la realidad. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. No es un objetivo parte de mi problema de investigación, pero ya lo puse el problema de investigación. Así que aquí voy a escribir una suposición. Vamos a ver este video porque nos ayuda también a redactar nuestra hipótesis paso a paso. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. Muy bien, me voy a ir desglosando un poco este video para que veamos cuáles son cada uno de los pasos. Acuérdense que vamos a explicarlos en base al ejemplo que nos están aquí compartiendo, pero acuérdense que vamos a hacer una forma consecutiva de lo que estamos desarrollando, ¿no? Primero vamos a identificar el problema. Todas las respuestas deben ser muy precisas y concretas. El pesista de la delegación de tu país se parte de la rutina y comete errores en los exámenes cuando compite, no cuando entrena. Luego, en el punto número 2 o paso número 2, vamos a identificar como Y. Y en este caso va a ser una de nuestras variables, ¿no? El tema que nos ayuda a desarrollar nuestra hipótesis. Identifica como Y lo que sabes, que el pesista se parte de la rutina, que comete errores cuando está en competencia, no durante el entrenamiento. No ponemos otra cosa más.
En el punto número 3 o paso número 3, vamos a identificar como X, otra de nuestras variables, lo que no sabemos, las causas por las cuales ocurre Y, o sea, el problema. Es decir, que no sabes qué le pasa al pesista durante la competencia, que se parte de la rutina y comete errores en los enviados. El paso número 4 es escribe una suposición de por qué ocurre Y. Supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Esa es nuestra suposición. Ahora, esta suposición me la voy a llevar al punto número 5 y la voy a incluir en este esquema. Voy a colocar sí, después coloco lo que puse como X, escribo la palabra entonces y coloco lo que puse como Y. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se parte de la rutina y comete errores en los enviados. Ahora, ¿qué estructura lleva esta hipótesis? X son las causas e Y son los efectos. Tu hipótesis tendrá esta estructura. Si pongo causas, entonces pongo los efectos y queda como lo acabamos de ver. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviados. Y de esta manera podemos hacer paso a paso, escribiendo nuestra hipótesis, así con los 5 pasos que vimos ahorita. Y de forma muy precisa y rápida ya tenemos lo que es nuestra hipótesis. Aquí tenemos otra más que dice, si la empresa Mielite SADCB implementar un plan de publicidad en el centro urbano de Santa Ana enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías se incrementan. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Pero hagamos el ejercicio y podemos sacar lo que es nuestra hipótesis. Pues bien, vamos a ver ahora sí cuáles son las actividades a realizar. Vamos con la actividad número 5, reconocer investigaciones. En este caso tenemos una tabla donde vamos a ver 3 artículos. Lo único que nos va a dar la tabla es del lado derecho la fuente, el artículo en azul para que lo podamos descargar y leer, y del lado izquierdo nos va a dar solamente el tema. En base a la lectura que hagamos del texto, vamos a contestar estas 4 columnas. Primero, ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. O sea, la medicina, las matemáticas, aquí lo ponemos. El problema abordado. Acuérdense que es el problema, no el tema. Este es el área de oportunidad de esta actividad. A veces aquí lo que ponemos es el tema o a veces ponemos la solución. Entonces, necesitamos primero identificar muy bien cuál fue el problema sobre el cual se trabajó y aquí lo ponemos. Siguiente punto, argumentos principales de la investigación. Lo podemos poner con nuestras palabras o si no, copiamos tal cual esos argumentos que encontramos en el texto y lo ponemos aquí. Acuérdense, no es solo una palabrita o 3 palabritas. Un argumento es ya el resultado completo, ¿no? La idea completa, la justificación completa, la investigación completa, ¿no? Revisemos la estructura de los argumentos que hemos estado trabajando en las 3 semanas. Relevancia de la investigación en tu entorno. ¿Por qué es importante esta investigación? ¿Qué es lo que está aportando? Aquí lo ponemos. Lo mismo vamos a hacer con los otros 2 textos. Digo, es exactamente lo mismo, pero esta es captura de pantalla de nada más uno, para que lo podamos revisar. Muy bien, ahora nos vamos con la siguiente actividad, actividad integradora 6, iniciar una investigación, que fue lo que explicamos ahorita durante la sesión. Por eso no me voy a detener mucho, nada más explico de forma general. Primero vamos a seleccionar un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas sobre el tema legalización de las drogas, de manera que puedas reutilizar la información que hallaste en las actividades de la semana 2. Pero si lo prefieres, puedes trabajar sobre otro tema. Ahí está mi sugerencia para que adelantemos también trabajo para la semana 4. Punto número 2. Plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Acuérdense que un problema debe ser claro y delimitable y concreto. Punto 3. Justifican al menos 6 líneas porque es necesario efectuar esta investigación, que es lo que consideramos que va a aportar. Punto 4. Argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Acuérdense que mi postura no tiene que ser que estoy a favor de eso. A lo mejor yo considero que es un tema importante, pero no necesariamente tengo que estar a favor. Puede ser a favor o en contra, pero hay que justificarlo, hay que argumentarlo. 5. Indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación que han abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. Esto quiere decir que si yo digo
pues la medicina me va a dar algún aporte, tengo que decir en 4 líneas, justificar por qué considero que la medicina. 6, formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. Acuérdense que un objetivo tiene que ser medible y ya vimos lo que fue la estructura de los objetivos. 7, genera una hipótesis respecto al problema de investigación que planteaste. Acuérdense que es una hipótesis y es una suposición. Y lo redactamos como si estuviéramos afirmando algo. Y 8, coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. Acuérdense que ya lo vimos en el manual, las actividades están evaluando en base a las rúbricas. Y en la rúbrica nos dice que debemos utilizar el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP basado en el estilo APA. Entonces, para que trabajemos en este punto. Y bueno, lo demás es cómo debemos de guardar nuestro documento. Muy bien. Recuerda que estamos a miércoles. Si tienen alguna duda de qué hay que hacer en algún punto, pues escríbame por medio de la plataforma para que pueda aclararles yo sus dudas. Muy bien. Para poder visualizar los recursos de la semana 4, hay que contestar 2 encuestas. Opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo 5. Si no las contestamos, el sistema no nos va a dejar ver la semana número 4. Así que mucho ojo en ese punto. Vamos a hablar acerca un poco del uso de la inteligencia artificial, que hemos estado trabajando con ello, ¿verdad? Ya va muy de la mano lo que hacemos y va muy de la mano con la inteligencia artificial. Entonces, primero me gustaría que habláramos de cómo podemos saber cuando una fuente es confiable. Para eso podemos utilizar estos criterios de evaluación. Quiere decir, esa fuente tiene actualidad, cuándo fue publicada o actualizada la información, tiene relevancia, es relevante para mi tema, tiene autoridad, quién es el autor, es experto en el tema, tiene precisión, se puede verificar la información, hay errores obvios, tiene propósito, ¿por qué se publicó esta información? No sé, para informar, persuadir, vender o entretener. Y así podemos evaluar si una fuente es confiable o no. ¿Qué tipos de fuentes utilizamos o podemos ver? Fuentes académicas o científicas. Quiere decir artículos de revistas arbitradas, que no son revistas que encontramos en una tienda muy conocida, ni en el puesto de periódicos de la esquina, sino son el resultado de una investigación. Libros de texto universitarios, informes de investigación de instituciones reconocidas que por lo menos tienen punto edu, así reconocemos que es una institución. Fuentes periodísticas serias, medios de comunicación reconocidos, con historial de verificación de datos, no la sección amarillista, sino un medio que sepamos que lleva mucho tiempo, que es reconocido porque hace buenas verificación de datos. Sitios web de organizaciones y expertos, páginas de instituciones con terminación.org, universidades o blog de especialistas reconocidos. Comúnmente un blog especial de alguien reconocido, pues obviamente está bien estructurado, se ve que te investigó, nos compartió información, en fin, se ve muy diferente a algo que hago en 5 minutos, ¿no? Pero también tenemos fuentes dudosas como es Wikipedia, que son ejemplos de fuentes editables, ¿no? Blogs sin autoría clara, foros, redes sociales sin respaldo. O sea, no porque digamos todo lo que aparece en la red social está mal, sino que pueda haber buenas aportaciones en las redes sociales y nos damos cuenta cuando es una buena aportación. Porque nos dicen es que la Jamaica, cuando se hierve, sale el agua color rojo. Entonces nos muestran por qué y nos dicen por qué y se ve que sí es color rojo. Entonces, sí nos da la información, pero nos muestran por qué están diciendo esa información. Después, ¿cómo podemos organizar esta información? Podemos tomar notas, ¿no? Resumidas principales en lugar de copiar textualmente. Fomentar el uso de organizadores gráficos como mapas mentales, esquemas. Anotar la fuente de cada información que tomen, incluso si solo es parafraseada. Quiere decir, vamos también a hacer citas directas o indirectas de lo que estamos revisando en esta investigación. Herramientas de gestión de referencias. Introduce herramientas básicas como la función de citas y bibliografía de Word. Ya lo hemos visto en los días viernes cuando vemos cómo Word también nos puede ayudar en esta parte de citar. Tiene su espacio que dice citas y referencias y ahí le damos primero la información de las fuentes a Word y luego después nos puede hacer una cita y también nos puede hacer
nuestras referencias. Pero son herramientas que podemos utilizar porque obviamente estamos trabajando con Word de forma constante. Entonces, la toma de notas quiere decir, no voy a copiar tal cual, o sea, me lo encontré y copio todo y me lo traigo. No, porque a lo mejor no todo me sirve y debe de tener más porcentaje en mi redacción que lo que yo estoy copiando de otra fuente. Entonces, mucho ojo con esto para que lo podamos hacer de forma efectiva y podamos obtener información de forma confiable y esa la traigamos. Porque si no, termina siendo un collage de diferentes fuentes y lo único que hicimos fue copiar y pegar. No hicimos ningún tratamiento con esto. Ahora, esperemos que esta serie de recomendaciones que les estamos dando para trabajar con la inteligencia artificial les ayude de forma correcta. La semana pasada hablábamos de cómo me puede ayudar en decirme qué puntos puedo hacer para redactar en ese caso un ensayo, pero solamente los puntos. Yo hago la investigación, yo busco, yo acomodo, yo redacto, porque quien necesita llevarse esa habilidad soy yo, no la inteligencia artificial. Si todavía no la tengo, ¿por qué permito que una herramienta la ponga? Como les digo, a ver, estamos acostumbrados a comer, ¿y qué se nos antoja? Pues la barbacoa, las carnitas, los taquitos, los postres, algo salado, algo súper dulce. Porque tenemos esos gustos, ¿no? Queremos comprarnos un helado, ¿no? Pero entonces, a mí me gustaría que alguien más, yo comprara el helado y la otra persona se lo comiera. No, porque el que tiene el antojo y la que quiere comerse el helado soy yo, no la otra persona. Entonces, en este caso es igual. Quien debe de tener la habilidad son ustedes. La inteligencia artificial es una herramienta que si bien la podemos utilizar, podemos optimizar tiempos, conocimientos, tener información confiable de forma más rápida, poderlo organizar mejor. Nos puede ayudar a lo mejor diseñando algo que nosotros no sabemos o diciendo qué puntos y ya nosotros hacemos la investigación. Nos puede facilitar mucho la vida, pero no es la sustitución de algo que yo tengo que hacer y de una habilidad que yo tengo que aprender. Bueno, para ir concluyendo, les comparto esta frase de Albert Einstein que me pareció muy oportuna sobre el tema de la investigación, que dice, ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado, ¿no? ¿Cuánto se tardó a sacar el foco? Fueron 90 o 99 veces que lo intentó porque no podía hasta que realmente lo logró. Entonces, así es la parte de la investigación, seguir y seguir hasta que realmente lo podamos lograr. Muy bien, tengo aquí otra frase que dice, lo único imposible es aquello que no intentas. Entonces, no pensemos que no podemos hacerlo porque realmente no lo estamos intentando. Las actividades y las indicaciones de las actividades están porque sabemos que sí se pueden hacer. Entonces, hagámoslo y van a ver qué beneficios van a poder obtener. Muy bien, recuerden que cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme en la plataforma para que yo pueda atenderlos y puedan entregar en tiempo y forma cada una de sus actividades. Les agradezco mucho la revisión de esta sesión y no olviden participar en el foro aprendiendo de cada una de las semanas, hacer sus actividades en tiempo y forma y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.